Estamos listos. Muchas gracias por esta entrevista, porque es muy importante de tomar un punto de vista muy global con lo de usted. Ujú. En primero vamos a hablar de la deforestación, de las causas y etc. Pues la primera pregunta es, si puede presentar usted lo que hace Ujú. y todo. Bueno, yo soy Wilson Vega Ortiz, trabajo en Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras en el programa de Ecuador y actualmente coordino el proyecto Terramás, FDB, Franja de Diversidad y Vida Yasuní. Pues vamos a hablar de deforestación. La primera pregunta es si hay problemas de deforestación en Ecuador. Sí, yo creo que en el Ecuador hay problemas de deforestación, como en toda la Amazonía. Estamos hablando que, de acuerdo a las cifras oficiales, la tasa de deforestación entre los 80 y los 2000 eran alrededor, bueno, hay distintas cifras, las oficiales dicen alrededor de 150.000 hectáreas por año, otras cifras más conservadoras dicen unos 100.000 y otras, por supuesto, dicen que es mucho más que eso. Entonces, creo que el problema de la deforestación ni siquiera está cuantificado, porque dependiendo de la institución que la mida, hay distintos datos. Entonces, yo creo que es importante conocer de que sí hay un proceso de deforestación. Nosotros como Terramás hemos recopilado varios de estos datos aquí en el Ecuador y podemos ver que la tasa de deforestación ha disminuido, pero no es cero. O sea, y en la parte en donde estamos trabajando, que es la Franja de Diversidad y Vida Yasuní, existe deforestación. En los últimos años, antes de la pandemia, empezó una tendencia a disminuir la deforestación. Sin embargo, en la pandemia y después de la pandemia, podemos decir que hay un incremento ligero de la deforestación. ¿Y qué son las particularidades de la provincia de Orellana en temas de deforestación? Ya. Yo creo que la deforestación hay que entenderla en un contexto más histórico. Digamos, hace más o menos un siglo hubo procesos de deforestación con la explotación del caucho. Entonces estamos hablando que alrededor del siglo pasado, a inicios, con la industria del caucho que estaba en boga, hubo no solo en la Amazonía ecuatoriana y quizá menos en la Amazonía ecuatoriana procesos de deforestación. Sin embargo, cuando ya cesa la industria del caucho de proveerse de esta materia prima del árbol del caucho y ya se van por las fibras más sintéticas, entonces bajó esa presión. Eso sucedió hace más o menos un siglo. Ahora lo que tenemos es hace alrededor de unos 60 años aproximadamente, empieza toda la industria petrolera. Con la industria petrolera ya hay estudios científicos en donde en Sucumbíos y después en Orellana, porque los primeros pozos fueron explotados en Sucumbíos, en la provincia al norte de Orellana, y en ese sentido empezó una extracción bastante fuerte del petróleo en el Ecuador. En 1972 fue ya la operación de Texaco, ahora Chevron, que lo que hicieron es, obviamente con el permiso del Estado ecuatoriano de ese entonces, pudieron explotar todo el petróleo y con ese petróleo en sí mismo, digamos, el petróleo no es que provoca mucha deforestación, porque lo que se deforesta generalmente es lo que está alrededor de los campos. Sin embargo, para que puedan abastecerse de todo lo que implica los campos petroleros, se abren carreteras. Y el momento que se abren esas carreteras empieza a haber un proceso de colonización que está ligado a las carreteras principalmente, a las vías que se han abierto para que vayan y lleguen a los campos petroleros, y en función de eso empieza a haber un proceso de, como les digo, de colonización que finalmente termina habiendo gente que por sus necesidades también empieza a explotar la foresta. Creo que eso es una cosa que ha sucedido y está documentado que alrededor de las vías
hay procesos de deforestación, hay una correlación directa entre un acto y el otro. ¿Y qué es el Parque de Yasuní? El Parque Nacional Yasuní. A ver, de primero debemos decir que el Parque Nacional Yasuní es parte de la Reserva de la Biosfera. Entonces tenemos un área que está reconocida por la UNESCO, que es la Reserva de la Biosfera. Aparte de eso, también hay un nivel de protección que serían como sitio Ramsar. Entonces también hay esta otra categoría más internacional de conservación. Y en 1970, no recuerdo el año exactamente, pero en los años 70 se crea el Parque Nacional Yasuní con un determinado límites y territorios establecidos, una superficie dada. Sin embargo, ha ido hasta hace unos 30 años, ha ido aumentando esta superficie y ahora, digamos, está más o menos delimitada la superficie. La mayoría está en Orellana, pero también hay una parte que está en la provincia continua que es hacia el sur, que sería la provincia de Napo. Entonces, el Parque Nacional Yasuní está en estas dos provincias y, bueno, hay algunas particularidades además que analizar. Por el un lado, tenemos un territorio que ha sido ancestralmente, digamos, poblado por la etnia o por la nacionalidad guaraní, ¿sí? Con los procesos de conquista, estamos hablando española hace ya algunos, en la época de la conquista y la colonia, hace unos 300 años, empieza a haber un desplazamiento de poblaciones indígenas quichuas a lo largo de los cursos de los ríos principalmente, y empiezan a poblarse esas poblaciones. Y hace como unos 100 años empieza a haber un proceso migratorio desde el sur, desde la nacionalidad shuar, empieza a haber un proceso migratorio hacia el norte, y por eso acá tenemos en la actualidad, tanto en la provincia de Orellana, tenemos por un lado quichuas, los guaraníes que han estado, digamos, más tiempo que los otros, y también de población shuar. Entonces, en ese sentido, digamos, antes del petróleo ya coexistían estas etnias, y a partir del petróleo empieza a haber una explotación mayor de todos los recursos, como les estaba diciendo hace un rato, y a partir de eso empiezan también a haber conflictos interétnicos que se persisten hasta ahora, en donde por la ubicación de los campos petroleros a veces o sean guaos, o sean shuaras, o sean quichuas, se pelean por ese territorio para poder tener los beneficios, entre comillas, de la petrolera. Entonces yo creo que eso es una cosa clave. La otra cosa es que el Estado ecuatoriano, ustedes deben saber que algunos clanes, algunas familias guaraníes como los Taromenane o los Tagaeri no tienen contacto con la civilización. Entonces, estos pueblos en aislamiento voluntario lo que han hecho es, creo yo, que como las experiencias históricas de conquista anteriormente y principalmente a la época del caucho, muchos de estas familias han mantenido su distancia porque no quieren tener este contacto. Al no querer este contacto, ha habido, conforme la presión demográfica alrededor de esos territorios, la deforestación, las carreteras, últimamente incluso la minería, entonces empieza a haber mucha presión y ha habido conflictos entre colonos con estos pueblos en aislamiento voluntario, y también entre indígenas con los pueblos en aislamiento voluntario. En esta perspectiva, lo que ha ocurrido es que se han vulnerado esos derechos de estas poblaciones, y al vulnerarse estos derechos ha habido organismos de derechos humanos que han interpuesto demandas a nivel internacional, básicamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a eso, lo que ha sucedido es que el Estado ecuatoriano, al verse implicado en esta vulneración de derechos, ha tomado ciertas medidas, y una de esas medidas es delimitar una zona que sería la zona de intangibilidad, la zona en donde en teoría no se puede topar ningún recurso, y es un territorio en los cuales ellos pueden vivir en paz, pero bueno, es una paz relativa, digamos así.
Entonces hay todas estas complejidades por el un lado. Por el otro lado, a partir de la reforma agraria y principalmente a partir de los 80, empieza a haber todo este proceso de colonización. Con el proceso de colonización han venido personas de todo el Ecuador, de la costa, de la Sierra Sur, de las provincias como Loja, han venido acá y han empezado todo un proceso de colonización y asentamiento. Conforme van creciendo las poblaciones, los requerimientos también van siendo mayores de alimentación, de transporte, de servicios en general, como toda población requiere, y eso también implica que sigan abriéndose vías, implica que siga habiendo una mayor demografía y hay una presión hacia los recursos del bosque. Entonces, el Parque Nacional Yasuní, más allá de que esté declarado como Parque Nacional y que tenga toda una legalidad e institucionalidad que la protege o que la preserva, creo yo que no hay todavía los controles suficientes para que pueda ser tal. Porque el parque, la frontera del parque no está bien definida, o es más, más a ver. Sí, la frontera del parque de Yasuní está claramente definidas. Yeah. En relación a los límites del Parque Nacional Yasuní y a las fronteras que pueden estar alrededor del Parque Nacional, digamos, hay zonas, quizá las menores, pero que no están delimitadas. Y hay algunos problemas alrededor de eso, porque claro, unas poblaciones colonas reclaman un territorio que dicen que es de ellos y con los derechos de apropiamiento que han tenido a lo largo de algunos años, reclaman esas tierras. Sin embargo, al no tener esta delimitación, claro, hay zonas en donde hay estos conflictos respecto de si están o no están dentro del parque. No son muchas, pero sí hay zonas, por ejemplo, alrededor de algunas comunidades en las que trabajamos en la Franja de Diversidad y Vida, que hay esta falta de delimitación clara. A pesar de que en los papeles y en los distintos documentos del Estado están definidas, en la práctica no hay algunas inconsistencias ya en la realidad que permiten que haya estas indefiniciones de los límites. Y con estas indefiniciones generan también conflictos entre la población mestiza con la población indígena o incluso entre indígenas también. Entonces yo creo que eso es clave, que haya un proceso de delimitación lo más claro posible para que todos puedan tener los límites. Pero digamos, más allá de los límites, porque ustedes saben también, el Parque Nacional limita con el Perú, ¿sí? Entonces, este Parque Nacional, más allá de que estén claros los límites, no solo es una cuestión de límites, sino también del control que puede ejercer el Estado frente a esta área protegida, porque es muy conocido de que hay procesos de tala ilegal de bosque dentro del Parque Nacional, y esa madera sale por las mismas carreteras ecuatorianas o también fluvialmente hacia el Perú. Entonces, sí, un problema es la delimitación, pero creo que un problema mayor es la falta de control o de mayor control para eso. ¿Y qué es la Franja de Vida y Diversidad? Ya. La Franja de Diversidad y Vida de Yasuní nace como una respuesta de la política pública del Estado ecuatoriano para salvaguardar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. Al oeste del Parque Nacional Yasuní, como toda área protegida, debería tener un área de amortiguamiento, ¿cierto? Entonces, el área de amortiguamiento hacia el oeste, que es la parte en donde se han registrado mayores presiones y conflictos con los pueblos en aislamiento voluntario, entonces el Estado ecuatoriano, en ese entonces, en el 2015, el Ministerio de Agricultura, al frente, da una respuesta a las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una medida necesaria para que puedan salvaguardarse esos derechos. Entonces hay un decreto, un acuerdo ministerial en el 2015 del Ministerio de Agricultura
en el cual se determina un modelo de gestión de este territorio o de esta zona para que las instituciones públicas, en coordinación con la población local, puedan gestionar sustentablemente esta zona de amortiguamiento y sea efectivamente una zona de amortiguamiento que evite las presiones hacia el parque y hacia las presiones que puede haber a los pueblos en aislamiento voluntario. Y, ¿qué son las particularidades jurídicas de la zona? Como, ¿cómo se dice? Pues hay una legalización de las tierras en la franja de vida y Ya. ¿puede hablar de eso? Sí, ya. Bueno, las particularidades de los procesos de legalización de las tierras de la franja de diversidad de vida no son exclusivas y únicas de esta zona. O sea, en todo el Ecuador, después de la reforma agraria de los años 60 y con la reforma agraria de los años 70, las dos leyes de reforma agraria que se han dado en el Ecuador, hubo procesos en donde el Estado ecuatoriano permitía, entre comillas, que los colonos se apropien de territorios baldíos. Entonces, como había un desconocimiento de las culturas que habitaban y de sus modos de vida, entonces, claro, pensaban que esas tierras eran baldías, ¿no? Entonces, como eran baldías, pues vayan y podía cualquier persona colona apropiarse de esas tierras bajo ciertas condiciones. Eso sucedió aquí, como todo en el Ecuador, y en la franja de diversidad de vida, a partir de los años 80 principalmente, empieza a haber este proceso de colonización fuerte, ligado al petróleo, en la zona de que estamos hablando ahora aquí. Y una vez que se hayan tomado estas tierras, ahí hubo un proceso de deforestación para mí, y creo que también hay estudios en ese sentido, promovidos por el Estado, porque para que uno pueda apropiarse de ese territorio, debía demostrar que haya trabajado en ese territorio y que ocupe ese territorio. Y la forma de demostrar eso era talando para decir, vean, yo estoy ocupando, o sea, estoy sembrando, estoy haciendo las cosas. Entonces, un proceso de deforestación también ligado a los procesos de colonización fueron esos, o sea, en donde la gente iba y para que le den el título de propiedad de su tierra tenía que deforestar una parte al menos de su territorio. Eso ha sucedido y a partir de eso en algunos casos se les otorgó los títulos de propiedad y en la franja de diversidad de vida ha habido todavía, como en muchas de las otras zonas de la Amazonía, todavía están en procesos de legalización. Como Proyecto Tierra Más, en acuerdo con el Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso y ABCF, que trabajamos en conjunto de este proyecto, una de las estrategias que se delineó en ese entonces es que al legalizar estas tierras, se iba a la hipótesis era que teniendo claridad de los límites de cada una de las fincas y acordando con las personas que no debían deforestar y ocupar racionalmente ese espacio, iba a disminuir la deforestación y por eso fue la apuesta. Ahora yo creo que hay que analizar si es que esa apuesta realmente ha valido la pena. Yo creo que ahí lo que se ha hecho es básicamente apoyar el proceso de legalización de los predios que estaban los últimos, porque en la franja de diversidad de vida son alrededor de 600 predios que faltaban legalizar en estos últimos años. Hubo a partir de todo el modelo de gestión de la franja de diversidad de vida y del acuerdo ministerial que les dije hace un rato, del modelo de gestión, se legalizaron predios, los últimos predios de estos 600, y quedaban todavía unos pocos más, como Terra Más, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se identificó cuáles eran estos últimos predios por legalizar. Y efectivamente nosotros hemos apoyado para la legalización de estos predios. Hay algunos que todavía quedan restantes por las complejidades jurídicas que tienen, o sea, me refiero que han pasado de mano en mano, que el principal propietario ha fallecido y tiene herederos y tienen que ponerse de acuerdo los herederos, eso implica asuntos jurídicos que son más complejos y cosas así. Entonces, son los menos los predios que han quedado
por legalizar. La mayoría de predios están ya legalizados en la franja de diversidad y vida, pero estamos hablando de los predios del proceso de colonización original, porque los territorios indígenas, las comunidades indígenas no son parte de esto. Ellos tienen otra forma, ya no son predios individuales o familiares los que se legalizan, sino son territorios comunitarios. Entonces la propiedad ahí es comunitaria, no es individual. Entonces ahí hay estos dos matices que hay que tenerlos claros también. Entonces es como que el Estado como apoyo a este proceso de deforestación con la colonización, porque pues para tener estos títulos de propiedad tenían que pagar la tierra y todo. Y al mismo momento estaban poniendo políticas para que se deje de talar árboles, o eso fue después. O sea, digamos que en un primer momento la ley de reforma agraria, principalmente la del 72, porque la del 64 fue una ley en donde se reivindicaban algunos derechos y la precariedad del trabajo, principalmente en la sierra y en la costa. En la Amazonía para ese entonces estaba poco poblada, me refiero a la selva amazónica en sí. Había ciudades, por supuesto que sí, pero eran de baja densidad poblacional. Entonces, pero en la segunda ley de reforma agraria y colonización, porque así es la ley de reforma agraria y colonización, se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, que es el IERAC. Entonces, este instituto lo que hacía era para que usted vaya y tenga esta tierra y le demos el título de propiedad, tenía que demostrar que ha trabajado y deforestaba a la gente. Y no estoy hablando solo de la Amazonía. En la costa el proceso fue aún peor. O sea, en la costa y en las estribaciones de la sierra, los procesos de deforestación fueron brutales, porque había mayor presión, había mayor población que colonizó ahí, y ahí el proceso de deforestación fue muy grande. En la Amazonía ya llegó como más tardío, digamos, el proceso, al menos en la Amazonía Norte. Entonces, en los años 80 empieza este proceso y era lo mismo, ¿no? O sea, decir, bueno, iba el abogado, el técnico del IERAC a darles el título de propiedad, y claro, si veían un bosque decían, no, si ese bosque es de cualquiera. Entonces, pero si yo decía, no, aquí estoy sembrando el maíz, o estoy sembrando el cacao, o estoy sembrando el café, entonces, no, entonces esto sí es suyo, y tome el título. Entonces, para ese entonces estamos hablando que todos los parámetros de Brundtland o de peor de la cumbre de Río, que fue en el 92, todavía no se hablaba nada de lo sustentable, digamos así. Entonces, para ese entonces, claro, era normal, o sea, iban, deforestaban, cultivaban y les daban el título de propiedad. Eso fue en un inicio. Quizá ahora, y a partir de los procesos de deforestación muy agresivos que ha habido en el Ecuador, y en la Amazonía en este último tiempo mayores, ¿qué ha pasado? Que con toda la, digo yo, la parafernalia global, del calentamiento global y de todas esas cosas, ¿qué ocurre? Que haya políticas incluso internacionales que van contribuyendo a que haya formas más sustentables de vivir. Entonces, parte de esas formas yo creo que es lo que la Agencia Francesa de Desarrollo está también interesada, y por eso es que entendemos nosotros que se gestó este proyecto Terra Más, que no es un proyecto solo de Ecuador. O sea, estamos hablando, está en Colombia, está en la Amazonía peruana y en la Amazonía de Brasil. Entonces, claro, es en esta perspectiva de que todo el conglomerado mundial preocupado por los procesos de deforestación piensan también ver alternativas más sustentables, y esa es la apuesta, ¿no? Yo creo que el Terra Más es parte de esa apuesta a que estos procesos disminuyen y ojalá no existan. Vamos a ver si es que esa apuesta finalmente se da. ¿Y qué papel juega la agroecología en la limitación de deforestación? Ya. La agroecología para la deforestación me parece que es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de que los sistemas productivos agropecuarios en general son convencionales, derivados, bueno, quiero decir, los que se están desarrollando en la Amazonía desde las políticas públicas,
son desde una agricultura muy convencional. Quiero decir, desde una agricultura químico-mecanizada, producto de la Revolución Verde, ¿cierto? Entonces ahí que estamos viendo, la vaca no es vaca, sino es una máquina de producción de leche. El cacao, no es una planta, sino es árboles que producen plata. ¿Sí? Entonces, bajo esta concepción es un poco complicado porque, claro, en esa lógica yo lo que necesito es fortalecer más esa producción de leche, ¿no es cierto?, para generar más recursos, o fortalecer más la producción de cacao, café o de cualquier cultivo para seguir generando recursos económicos. Y ahí no importa, no vemos el suelo, no vemos el entorno, ¿cierto? O sea, toda la naturaleza alrededor de eso, no vemos mucho el agua, salvo que sea para mi cultivo y cosas así. Entonces no vemos la integralidad de la naturaleza, sino vamos viendo las cosas parceladamente y siempre tratando de tener un único beneficio económico. Entonces eso ha sido transmitido desde el mismo Estado y por las organizaciones no gubernamentales también, y por las mismas empresas que, claro, si yo produzco como la Monsanto, ahora Bayer, que dice, bueno, aquí tiene el herbicida, ya, tome un poquito de glifosato, listo. Ya, entonces también las casas comerciales ligadas a toda la industria de agroquímicos, entonces van a promocionar, porque su negocio es ese, entonces tienen que decir, bueno, o sea, si es que van a utilizar herbicidas, utilice y les capacito y y utilizan los herbicidas y yo tengo mi negocio asegurado, creo que es un negocio. Entonces, todas estas técnicas, todas estas tecnologías, todas estas prácticas están ligadas a la Revolución Verde, no sé, y a las distintas fases de la Revolución Verde, no es la misma de hace los años 50 que ahora, ¿no? Entonces ahora ya tenemos transgénicos, tenemos clonaciones, tenemos muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la agroecología para mí es un arma muy poderosa frente a la deforestación y frente a otras cosas como el mismo calentamiento global para enfriar el planeta o para tener sistemas sustentables que han coexistido siempre. Por ejemplo, la agroecología lo primero que hace es recoger los conocimientos de las poblaciones que han vivido sustentablemente en un sitio. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver la Amazonía en general y la Amazonía ecuatoriana en particular, ya les dije hace un rato, estamos hablando de que las culturas indígenas han habitado aquí hace 7.000, 8.000 años. Sí. O sea, no es que los seres humanos no hemos estado en la Amazonía, han comido en la Amazonía, se han curado en la Amazonía, se han vestido en la Amazonía, han habitado la Amazonía con los recursos de la Amazonía y entendiendo la dinámica del bosque y de todo el ecosistema. ¿Sí? ¿Qué en cambio ha pasado? Nosotros venimos desde la visión occidental y decimos, no, aquí todo esto, nada de agricultura, la agricultura se hace así, químicos, semillas de fuera, entonces estamos rompiendo todo un equilibrio que ha existido por miles de años, ¿sí? De hecho, el cacao, en estudios recientes, está clarísimo, genéticamente ya se ha identificado, entre la Amazonía sur del Perú y la Amazonía norte del Perú y la sur del Ecuador, es ahí el sitio de domesticación del cacao. Entonces estamos viendo de que el bosque, la Amazonía, podríamos decir, podría decirse que es una construcción social, porque han estado habitando todo el tiempo estas poblaciones, todo el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y tenemos jaguares, tenemos como en el Parque Nacional de Yosemite, toda la Amazonía, jaguares, pumas, tucanes, infinita diversidad biológica. Y siempre esta diversidad biológica ha coexistido con poblaciones durante miles de años. Ese equilibrio lo hemos roto desde nuestra visión, planteando un sistema agropecuario distinto. Y ligado a la deforestación, ligado a la pérdida de biodiversidad, ligado a la contaminación del aire, ligado a la contaminación de las aguas, ¿sí? Y no solo por los químicos, sino también por la otra industria petrolera que ustedes ya la han podido palpar. Entonces, la agroecología lo que hace primero es recoger todos estos conocimientos.
Y obviamente no podemos volver hace 7.000 años o hace 1.000 años porque eso es imposible. Entonces también incorpora otras técnicas que son sustentables, otras prácticas que son viables para poder mejorar eso. Entonces, si ya tengo perdón, solo antes de entrar a este lado, o sea, ¿cuál era la lógica de muchas de las culturas amazónicas que no son solo amazónicas? Si ustedes se ponen a ver en Papúa Nueva Guinea, en África, en muchos otros sitios, entendiendo esta dinámica y esta relación profunda que tienen las culturas con la naturaleza, ¿qué han hecho? Entonces, entienden la lógica del bosque, entienden la lógica amazónica, entonces dicen, entonces yo hago aquí, aperturo media hectárea, maní, sí. Y una vez que estos cultivos, por la fertilidad del suelo, como ustedes saben, es que tenemos mucha fertilidad en la Amazonía, en el suelo amazónico, de hecho, el horizonte es bastante pequeño y la fertilidad... Bueno, como le estaba diciendo, entonces, el hecho de que debemos pensar en sistemas productivos que sean viables, la gente que habitó aquí durante miles de años, los indígenas, lo han hecho. Entonces, como ellos entendieron la dinámica del bosque y la fertilidad del suelo y de toda la naturaleza, ¿qué es lo que han hecho? Desbrozan una parte de la Amazonía, una media hectárea. Luego de eso, de implementar sus cultivos, de alimentarse, de vivir temporalmente, al ver que se reduce la producción, tienen que ir a otro lado y así. Y así han estado durante miles de años viviendo, ¿sí? Sin necesidad de tener el contacto con nadie más. Esta dinámica obviamente se va cambiando con la industria petrolera, ahora la minera, que también está realmente complicando mucho, y más en la Amazonía Sur, y con todos los procesos de colonización y de civilización, digámoslo así. Entonces, la agroecología lo que hace es, primero, recoger todas estas prácticas, todos estos conocimientos. Y como la realidad ha cambiado, el mundo, el contexto es otro, también incorpora conocimientos más científicos, más actuales, que realmente sean viables. Entonces, si podemos racionalizar el asunto, antes no había café aquí, por ejemplo, pero si se introdujo el café, en vez de que sea un monocultivo de café extensivo, podemos hacer un sistema agroforestal en donde está el café. Entonces, ahí hay un conocimiento científico occidental que podría ser y puede, y de hecho contribuye a que haya un sistema agropecuario sustentable. Si ya tenemos vacas, bueno, sí, ya tenemos vacas aquí, sí. Entonces, una cosa es tener la lógica ganadera, está todo deforestado y solo pasto. Entonces, ni hablemos de las emisiones de CO2 por la deforestación, sino por las emisiones de metano de las vacas y demás. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, si ya tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer sistemas silvopastoriles, ¿sí? En donde conjugamos el bosque con la ganadería. Podemos hacer cercas vivas, podemos tener otro tipo de prácticas. Podemos ver ecotipos que sean más adaptables aquí. O sea, no vamos a tener una vaca Holstein que va a compactar más el piso, sino vamos a adaptar razas que sean más viables en este ecosistema. Podemos tener prácticas de manejo, de estabulación inclusive, en donde tranquilamente podemos estabular o dejar unas determinadas áreas de pastoreo, pero podemos tener en cambio producción forrajera, que aquí es abundante, y podemos ensilar o podemos hacer otro tipo de prácticas que eso no sabían aquí anteriormente, pero podría incorporarse. Entonces yo creo que soluciones hay. El asunto es que no vemos, y yo creo que el Estado todavía no termina de ver, y muchas instituciones no terminamos de ver toda esta integralidad. Entonces el rato que veamos toda esta integralidad, que es lo que la agroecología pretende, justo ver esta visión más integral, en donde podamos coexistir nuevamente los seres humanos con la naturaleza. Yo creo que yo creo que es este engranaje entre lo que nosotros somos y nuestras necesidades, también con la naturaleza. Entonces, yo creo que ese es muy clave, y el peso de la agroecología lo vemos así. Entonces, lo que hemos hecho como proyecto Tierra Más es jugarnos por esa apuesta. Entonces, trabajar tanto con comunidades indígenas cuanto con comunidades mestizas, para que cada uno en su lógica, ojo, porque no podemos decir, ustedes guaos siembren esto y hagan esto. No, o sea, ellos tienen su racionalidad productiva, tienen su racionalidad cultural. No es lo mismo la relación que puede tener una comunidad shuar, la Aja shuar, ¿sí? Porque ahí tienen hasta una ritualidad,
¿cierto? O los quichuas tienen su chakra, en donde tienen esa ritualidad, esa conexión con la naturaleza, que no es la misma que va a tener un colono o un mestizo que ha venido recientemente. Entonces su relación es distinta. Entonces debemos también ver ese ámbito cultural, ese ámbito más espiritual, si quieren verlo, para que esa relación se fortalezca. Entonces, si yo soy un colono que vengo y deforesto y solo quiero hacer plata deforestando, lo voy a hacer. Pero si yo soy un colono que veo que al deforestar me quedo sin agua, me quedo sin suelo, me quedo sin los otros recursos, ya lo pienso 2 veces. Sí, entonces yo creo que hay que ir viendo cómo vamos trabajando además la agroecología en estos distintos grupos, y en función de eso también ver qué necesidades tiene, porque tampoco la agroecología es una cosa de paquete, de decir, bueno, usted tome semillas de arroz, de maíz y cacao, siembre. No. O sea, va a depender de la topografía, va a depender de las condiciones hidrográficas, va a depender de los intereses de la familia, va a depender de los gustos de la familia. Por último, yo no quiero ese cacao, quiero este otro, no quiero CCN, quiero super árbol, lo quiero fino de aroma. Entonces ya, yo no quiero ese maíz porque mi tierra no me da para maíz, pero yo sí quiero yuca. Entonces, también es entender estas necesidades y estas particularidades de cada familia. Entonces, por eso la apuesta es a que se fortalezcan eso, o sea, la posibilidad de que ellos puedan producir, puedan vivir. Y ojo, tampoco es una cuestión de que pensemos que la agroecología es una cosa así muy romántica, como muchos campesinos en mi experiencia me han dicho, de la agroecología se vive. Se vive para estudiar, se vive para tener salud, se vive para vivir bien. O sea, que finalmente es lo que nos interesa. O sea, ¿de qué me sirve que yo tenga cuidado un bosque? Uchi, no tengo salud, no tengo educación, no tengo incluso diversión. O sea, porque es parte de nosotros. O sea, tener momentos de recreo, de ocio, eso es importante para todo ser humano. Entonces, yo creo que la agroecología debe no solo darnos de comer bien, o sea, no solo debe garantizarnos una soberanía alimentaria, sino además debe darnos condiciones de vida dignas. Pero para eso los campesinos o los indígenas que están con sus sistemas más tradicionales no son solos por sí y para sí, porque están en un marco que es un Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano también debe hacer políticas. Si hace sistemas de educación para la ciudad, ¿por qué no para el campo? Si tiene sistemas de electrificación para determinada ciudad, ¿por qué no para una ciudad más pequeña o para un pueblo? Entonces yo creo que todos esos servicios también tienen que ser. Y ahí también viene una lógica de sustentabilidad. O sea, no vamos a hacer como nos quieren hacer creer a veces las petroleras, de que claro, yo llego y les doy agua en tanqueros, les doy electricidad o les doy no sé qué cosa más, pero al final se va a ir la petrolera y se van a quedar sin agua, sin bosque y todo contaminado. Y enfermos además, porque ustedes deben saber, con el caso de la contaminación petrolera, ya hay muchos estudios igual científicos en donde, solo para citar un ejemplo, las mujeres, el cáncer de mujeres es mucho más agresivo en la Amazonía Norte que en todo el país. Sí. Entonces ahí hay una correlación directa entre la contaminación petrolera con la salud de la gente. Y hay demandas, y hay estudios, y hay sentencias de distintos niveles jerárquicos en el país, en donde ya documentadamente y legalmente se han hecho las sentencias, porque hay evidencias ciertas y claras. Entonces yo creo que además la agroecología no está sola, sino tiene que ver este ámbito más político, en donde no es una cuestión de que produzcamos bien y mejor, sino también cómo las redes de comercialización son para los campesinos. O sea, tenemos todo un proceso de negociación con la misma Unión Europea para que los grandes exportadores les vendan banano o les vendan camarones. Y dicen, sí, también algo entrarán ahí los campesinos, pero yo creo que justo la política pública es también para dar oportunidad a que los otros también puedan hacer. Entonces, si tenemos un montón de campesinos que están produciendo cacao en la Amazonía sin deforestar y con condiciones complicadas, ¿por qué no ayudarles y también darles cupos así concretos? ¿No? Tanto cupo que se va a la Unión Europea debe ser de campesinos. Perfecto.
Entonces, hay posibilidades y hay este acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea, que bueno, les puede favorecer a unos, sabemos que a otros también les perjudica, como por ejemplo a todos los lecheros, los campesinos lecheros de la sierra. Ya, pero bueno, con estas particularidades yo creo que también la agroecología se preocupa de todo esto, otro, ¿no? O sea, que no es una cuestión solo de algo romántico, de los conocimientos ancestrales, no, o sea, es una vivencia real, donde hay varios conocimientos científicos, culturales de distintas formas que confluyen para hacer una vida mejor de la gente, produciendo amigablemente con la naturaleza. ¿Cómo imagina el desarrollo futuro de la zona, el desarrollo del territorio en el futuro? Ya. A ver, el desarrollo del territorio en el futuro, quisiera tener certezas. Pero bueno, la única certeza es que el petróleo se está acabando en la Amazonía ecuatoriana. Las reservas petroleras, dependiendo de la intensidad con la cual explotemos el petróleo, ahorita nos llegamos a muchos barriles por día, pero cada vez las políticas de todos los gobiernos es a que se incremente la producción diaria de barriles de petróleo, y eso o va a hacer que sea más rápido o más tardía el fin del petróleo en el Ecuador. Una vez que se acabe el petróleo en el Ecuador, todas estas comunidades como la ciudad del Coca que viven del petróleo, debemos como ecuatorianos y más las personas que viven aquí preguntarnos qué va a ser después. Porque ahorita vivimos del petróleo y todos contaminados, unos a favor, otros en contra. Sí, vivimos del petróleo, pero el rato en que el país deje de ser petrolero, tenemos un problema serio porque el petróleo es uno de los principales ingresos del Estado ecuatoriano. Entonces eso nos obliga a que nosotros ya empecemos desde ya a pensar en el petróleo, y yo creo que la iniciativa Yasuní ITT, que lastimosamente no prosperó mucho, justamente planteó ese debate a nivel nacional y creo que a nivel mundial también. ¿Por qué no dejar el petróleo bajo tierra? Pero claro, lastimosamente los intereses económicos y las urgencias del Estado son tan grandes que mientras más rápido lo explotemos, mejor. Pero yo creo que con la certeza de que el petróleo se va a acabar, cada vez más debemos hablar de qué vamos a hacer después. ¿Y el qué vamos a hacer después qué implica? Turismo. Yo creo que hay una buena posibilidad, siempre y cuando no quede destrozada la selva después del petróleo y la minería. Podemos hablar de la misma producción agropecuaria, pero yo diría bajo un enfoque más agroecológico. Sí, o sea, yo creo que también es posible aquello. Me parece que hay un tema complicado, diría yo, lo que tiene que ver con la venta de servicios ambientales, como por ejemplo la fijación de CO2 y todos los mercados de carbón y cosas así. Creo que eso habría que pensarlo mejor. Creo yo que eso, como hemos visto desde Río hasta ahora, hemos pensado en que queremos bajar la concentración de CO2 en la atmósfera, y de Río para acá se han tomado y se han invertido un montón de plata y lejos de que baje el CO2 ha subido. Entonces creo que algo está mal ahí. Entonces nos tocaría también pensar en estas otras alternativas que son financieras. Por ejemplo, el Fondo Mundial para el Ambiente tiene un montón de plata. ¿Sí? Lo siento, es que hay ruido, es un montón de ruido. Si es que entendemos un poco de ruido, pues no se puede hacer nada, ¿sí? Ya están cerradas sí. las ventanas. No pasa nada. Ok, no pasa nada, podemos continuar. Ah, bueno, ya. ¿Qué va a pasar? ¿Qué espacio là? C'est juste changer, parce que voilà, faire un sur 5 minutes, ça m'amuse quoi. Ok. Pues que cambien porque está... Ustedes me dirán, ¿qué hago? Sí. Yo ya estaba ya acabando. On a commencé. Ouais, mais si les points sont plus intéressants après, on peut y avoir Après, on peut en regarder.
si vamos a cambiar un poco la calidad. T'es d'accord avec moi, Jules? Oui, je suis d'accord. Allez, un peu loin. Vas-y, on va laisser comme ça. T'es d'accord ou non? Ah, sí. Hein? Parfait, ouais. Perfecto para mí. Perfecto. ¿Sigo? Sí, en este fondo hay bastante dinero. Ah, sí, estaba diciendo de que el compromiso mundial, porque ya vemos que el sistema ecológico mundial está alterado y creo que hay una preocupación de toda la humanidad, creo yo, claro, unos más, otros menos, pero creo yo que en la Amazonía es importante una responsabilidad global. Entonces no podemos hablar de que es solo del Ecuador o solo del Perú o solo, ¿sabes? Es una responsabilidad global porque finalmente, incluso a nivel climatológico, la Amazonía le hace el bien a todo el planeta. Entonces hay una responsabilidad de todos. Como podemos tener una responsabilidad todos, aún nosotros no estando en el Ártico, también como ecuatorianos, por supuesto que sí. Entonces yo creo que hay esta interconexión y esta globalidad y vernos así. Entonces en ese sentido creo que en la Amazonía en particular sí hay recursos, yo creo que hay recursos de los gobiernos, de recursos a nivel de los proyectos grandes internacionales que deberían pensarse mejor cómo se invertirían para hacer realmente acciones y tener resultados más óptimos. Yo creo que sí. Entonces me parece que siempre debemos tener ser muy críticos en ese sentido para ir mejorando. Sí. Entonces yo creo que eso es clave. Entonces yo veo así el futuro, no es un futuro solo del Ecuador, sino es un futuro de todo el planeta, porque el rato que se queda la Amazonía, o sea, es ahora y en este año, por ejemplo, se han visto unas alteraciones hidrológicas y climatológicas de la Amazonía nunca antes vistas, en donde hay sitios en donde jamás alguien se hubiese imaginado que los ríos se secan, y está pasando. Entonces, y ese efecto no solo va a ser de la población que está al lado del río que se secó, sino va a tener una implicación global. Entonces, por eso yo digo que el futuro tiene que ser visto por todos y preocuparnos de cada parte del planeta, no solo de la Amazonía, sino de cada parte, ¿no? Porque yo creo que no le hace bien que mientras en un lado estén haciendo agricultura sustentable, estén haciendo una muy buena agroecología, mientras en un país sigan comprando miles de químicos y de semillas transgénicas, o sea, lo que unos podrán hacer, otros podrán seguir deshaciendo. Entonces, porque finalmente eso nos afecta a todos. Entonces, el futuro es de todos y todos debemos arrumarnos para poder enfrentarlo. Bastante difícil, me parece. Si no, no es viable. Claro, porque es lo que les digo, o sea, ¿de qué me sirve? Pongamos, el Ecuador, soñemos un rato. En el Ecuador se hace agroecología en todo el Ecuador y en la Amazonía. No tenemos petróleo en el Ecuador y hemos sacado las minerías. Ya. Todos tenemos energía alternativa, o sea, hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, mareomotriz, todas las energías alternativas que pueden, además hechas racionalmente, no así a las escalas monumentales, sino... ¿De qué nos sirve eso? Y nosotros podemos tener bosques maravillosos, biodiversidad maravillosa, Galápagos está lindísimo, ¿sí? Sí vienen cada vez alteraciones globales que van a generar fenómenos del Niño cada vez más intensos. Se afecta a Galápagos, ya nos quedamos sin la biodiversidad de Galápagos, ¿cierto? Tenemos una Amazonía que cada vez tiene menos agua que baja del cielo, la lluvia, la pluviosidad. Entonces, lo que hagamos nosotros le va a beneficiar a Francia o no sé, a Australia, que lo que hagan allá nos va a beneficiar o también nos va a perjudicar. Entonces, yo creo que eso yo creo que desde 1972 y antes de 1986 con el informe de nuestro futuro común y la Brundtland, la Comisión Brundtland dejó clarísimo que debemos hacer todos algo, si no, todos estamos complicados. Entonces, sí, yo sé que es difícil, no digo que sea fácil, pero bueno, o sea, yo creo que si no enfrentamos ese reto, poco vamos a poder avanzar por más que hagamos cosas muy buenas en un lado, si en otro lado no están haciendo cosas muy buenas. ¿Sí? Creo que ese es el reto de todos.
On l'a défini? Là, on a tout. Donc, je propose. Potería. Attends, je vais changer la batterie. Ok, tenemos que cambiar. Es que están, digamos, manejados por las distintas nacionalidades, casi todos responden a una misma racionalidad. Como han entendido cómo funciona el ecosistema, lo interactúan con él y es lo que les había indicado hace un rato. Entonces ellos, digamos, estoy diciendo de tiempos pasados o no tan pasados. Entonces los guaraníes los guaraníes fueron uno de las nacionales recientemente contactados. O sea, el contacto con los guaraníes fue en los años 40 cuando el Instituto Lingüístico de Verano venía a evangelizar a los guaraníes.